Se está revelando una información que podría comprometer la relación que tiene el Reino Unido con algunos países de la OTAN, pero sobre todo con la propia Ucrania. Escuchen bien esto, se acaba de revelar que el Reino Unido, de hecho, no habría autorizado el uso de los misiles Storm Shadow contra territorio ruso. ¿Qué hay detrás de esta información? ¿Por qué se puede generar una tensión sin precedentes dentro incluso de la OTAN? Vamos a comentarlo. Londres acaba de declarar que Kiev no había recibido permiso para utilizar los misiles de crucero Storm Shadow contra instalaciones rusas. Anteriormente, hubo una suerte de malentendido entre el primer ministro británico Starmer y Volodymyr Zelensky. Recordemos esto, el primer ministro británico es otro, el partido gobernante ahora es otro, y precisamente sale este escenario. Según se dice, este malentendido es a consecuencia en el cual el último tiene que retirar sus palabras, según ha informado The Telegraph. Sí, Volodymyr Zelensky y el recién elegido primer ministro británico Keir Starmer se reunieron durante las celebraciones del aniversario número 75 de la OTAN en Washington, los días 9 y 10 de julio. Hasta ahí todo bien. Sin embargo, tras el evento, Zelensky escribió en sus redes sociales que había recibido permiso, ahora sí, para utilizar los misiles de largo alcance Storm Shadow contra Rusia. Sin embargo, esto parece que no es verdad. Esta mañana, 10 de julio, me he enterado de la autorización para utilizar los misiles Storm Shadow contra objetivos militares en Rusia. Hoy hemos tenido la oportunidad de discutir la aplicación práctica de esta decisión. Terminó publicando Zelensky, adjuntando de hecho una foto conjunta con Starmer, porque de nuevo se habían reunido. Posteriormente, el gobierno del Reino Unido anunció oficialmente que la política del país respecto al uso de los misiles estratégicos en territorios rusos no había cambiado. Durante la entrega de los misiles en el 2023, Londres le prohibió a Kiev el uso de armas británicas en el interior del territorio de Rusia, por temor a una escalada sin precedentes y a una implicación directa en el conflicto, pero sí que autorizó a los ataques en la península de Crimea. Un día después, en una rueda de prensa en la propia OTAN, el 11 de julio, Zelensky señaló que había recibido muy buenos mensajes del líder británico, pero añadió que no se había tomado ninguna decisión concreta. Esto es lo que indica The Telegraph. Sin embargo, la frase de "no va a ocurrir" expresa con seguridad una fuente dentro del propio Ministerio de Defensa del Reino Unido, citada por el medio, al comentarse esta posibilidad de ataques con Storm Shadow en territorio ruso. La autorización para que Kiev utilice estos misiles de largo alcance contra Rusia requeriría la aprobación de 3 partes, entre ellas el Reino Unido y Francia, que fabrican conjuntamente estas armas, según subraya entonces el artículo. Claro, para la administración de Emmanuel Macron era un arma de doble filo salir a protestar con respecto a esta autorización, porque iban a quedar como los malos de la película, como los que estaban básicamente poniendo una suerte de traba o muro para que la administración de Volodymyr Zelensky no pueda atacar a Rusia, pero la realidad es que ellos sí que tienen voz y voto. Se estaba generando una tensión sin precedentes dentro de la OTAN. De hecho, la situación era mucho más complicada de lo que tal vez esperaba Zelensky, concluye el alto funcionario británico, como hemos dicho, que ha dejado también esta información en los medios de comunicación. Mientras tanto, el nuevo gobierno del Reino Unido ha dicho que va a seguir aumentando el gasto en defensa, va a apoyar a la OTAN y a Ucrania, según lo ha declarado el propio recién nombrado ministro de Defensa británico John Healey. Pero lo interesante e importante de esto es que para algunos tal vez esta fue una estrategia por parte de Volodymyr Zelensky, una en la que evidentemente lo que se está planteando es decir esto frente a la comunidad internacional para ver qué otro país se termina sumando en este complicado escenario. Sin embargo, para muestra un botón. De hecho, esto lo único que hacía era generar tensiones entre el Reino Unido con otro país de la OTAN. Tras la reunión que se ha llevado a cabo de la Alianza Atlántica, donde evidentemente se han reunido las principales potencias, muchas de ellas nucleares, como es el caso del Reino Unido y de Estados Unidos, aparentemente se ha generado un escenario que ha sido bastante incómodo para la propia Ucrania. Y es que, de hecho, los diplomáticos del Reino Unido y de Estados Unidos le han pedido a Biden que se siente a dialogar
con Rusia. ¿Qué hay detrás de esta solicitud? ¿Y por qué esto repercute incluso hasta la propia administración ucraniana? Varios diplomáticos británicos y estadounidenses urgieron al jefe de la Casa Blanca, a Joe Biden, negociar con Rusia para poner fin al conflicto ucraniano, según una carta publicada por el periódico británico The Financial Times. Estamos hablando de un escenario que demuestra que no todo el mundo dentro de Occidente está de acuerdo en seguir este conflicto armado. Washington debería iniciar las negociaciones con Moscú sobre un nuevo pacto de seguridad que defienda los intereses legítimos de seguridad tanto de Ucrania como de Rusia, termina indicando el texto. El documento fue firmado por Robert Skilensky, que es miembro de la Cámara de los Lores en el Reino Unido, por Anthony Brenton, que es embajador del Reino Unido en Rusia entre el 2004 y 2008, por Jack Matlock, que es embajador de Estados Unidos en la Unión Soviética desde 1987 y 1991, y los diplomáticos británicos Ian Prout y Christopher Granville, entre otros funcionarios reconocidos. Estamos hablando de gente que reconoce evidentemente lo que está sucediendo y de hecho han tenido incluso participación directa en ambos escenarios. Los últimos avances militares, por ejemplo, del ejército ruso en Donetsk, afirman los diplomáticos, refuerzan el argumento a favor de una solución negociada del conflicto. Los autores de la carta, citando a los analistas, consideran que, salvo una escalada grave, el resultado más probable va a ser el estancamiento continuo del conflicto con una posibilidad rusa bastante importante hacia la victoria. ¿Esto qué significa? Que o se estanca el conflicto o Rusia gana. Y ambos escenarios son preocupantes para Ucrania porque ninguno de estos es algo beneficioso para ellos. En sus palabras, sería inmoral no intentar alcanzar algún acuerdo de paz si esto conlleva incluso a la pérdida de territorios por parte de Ucrania. Algunas concesiones territoriales, sostienen, sería un pequeño precio que Ucrania tendría que pagar para conseguir una independencia real y no aparente, porque si no, un conflicto estancado va a ser un flagelo que sencillamente va a arrastrar a Ucrania permanentemente y va a ser un país que no va a poder crecer. Las fuerzas rusas llevan a cabo desde febrero del 2022 esta operación militar especial, como la denominan ellos, pero que tiene un escenario bastante curioso. ¿Por qué estoy comentando esto? Porque recordemos que uno de los requisitos para que un país sea miembro de la Alianza Atlántica es que no tenga un conflicto armado vigente. Claro, si este escenario se termina, como hemos dicho, estancando, la administración de Volodymyr Zelensky va a estar en una guerra permanente y de hecho la Alianza Atlántica no podría terminar aceptándolos. Pero no solamente eso, en este escenario también el golpe económico que Ucrania ha recibido es enorme, sin tomar en cuenta que están endeudados en demasiados aspectos. Si sumas todo este escenario, pues estamos ante un contexto en el cual la propia administración ucraniana se puede quedar bastante sentida en lo que es el tema económico. Además, hay que tomar en cuenta esto: algunos países le han prestado dinero a Ucrania sin tomar en cuenta cuándo se los van a pagar. Otros están calculando una reestructuración o en este caso que se logre hacer una suerte de volver a reparar a Ucrania después del conflicto. Pero si el conflicto no tiene cuándo terminar, sencillamente no se van a poder poner manos a la obra y al final del día quien termina pagando el precio de todo esto son los propios ucranianos, los civiles, la gente de a pie.